Hola, ¿cómo están? Yo soy Belén Odremán y bienvenidos a un nuevo episodio de Reencontrarse. El tema de hoy, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Miren, los budistas dicen que en la vida va a haber momentos en que vas a sentir dolor. La vida pasa y van a haber situaciones en las que sientes el dolor, por ejemplo, de una pérdida de cualquier tipo. Pero el sufrir es opcional. El sufrimiento es opcional. Entonces, nosotros oímos eso y decimos, sí, puede ser, si lo reflexionamos. Pero se no es difícil. Bueno, ¿cómo yo puedo sentir dolor y no sufrir? ¿No? Es difícil como entender eso. ¿Cómo yo puedo sentir el dolor y no sufrir por lo que estoy pasando y por lo que estoy sintiendo? Se no es sumamente difícil ver la diferencia entre el dolor y el sufrimiento porque hemos sido educados en una sociedad que casi que se glorifica el sufrimiento. Estamos acostumbrados a cuando estamos pasando por tiempos difíciles, hablar de la situación y hablar de qué tan mal la estamos pasando. Y entonces nuestros familiares o amistades que son muy allegadas, pues no lo hacen por mal, lo hacen por bien, como para soportarte. Te llaman y te dicen, bueno, pero cuéntame, y tú vives hablando de ese dolor, y hablas del tema, y hablas del tema. Entonces, se no es muy difícil diferenciar el sufrimiento del dolor. Miren, por ejemplo, vamos a hablar, toda pérdida causa dolor. Por ejemplo, en una pareja, ya sea matrimonio, una pareja que tienen ya tiempo, la persona decide dejar a la otra. La dejó ya sea porque la situación, la relación estaba ya, no estaba funcionando o te dejaron por otra persona. Al esa persona, a esa pareja irse, eso va a causar dolor. Va a causar dolor porque hay un apego hacia esa persona. No te estás acostumbrado a esa persona. Es el día a día de hablar con esa persona y de repente esa persona ya no está en tu vida. Y eso, por supuesto, causa dolor. Pero es de la manera como tú reaccionas a esa pérdida que va a definir si vas a sufrir o no. ¿Y cómo es eso? Bueno, mira, la persona se fue y, y empezamos a sufrir cuando empezamos a pensar, cuando casi que la mente se apodera de ti y tú empiezas a pensar, de repente puedes pensar los momentos felices que pasaron y eso te duele todavía más. O puedes pensar lo que te hizo, si te hizo algo y se fue con otra persona, la infidelidad, en fin, lo que esa pareja te pudo haber hecho y empiezas a pensarlo y más lo piensas, más te sientas mal y lloras y te acuestas a dormir y te levantas con el mismo dolor y el mismo sufrimiento. Entonces vas y llamas a tu mejor amigo o amiga o a alguien muy cercano a ti y le cuentas, y pero mira lo que me hizo y qué ingrata o qué ingrato, mira, después de todos los años que yo le he dedicado y mira todo lo que yo hice. Voy agregando, voy agregando y voy creando una historia. Voy creando una historia que, señores, esa historia nos hace daño. Es todo lo que estamos, el dolor está allí, hay una pérdida. Y todo lo que yo estoy pensando está añadiendo y está abriendo más la herida y abriendo más la herida, y ahí es cuando sucede el sufrimiento. Ahí cuando sucede el sufrimiento, cuando empezamos a añadirlo y pensamos día y noche, todos esos pensamientos negativos y todos esos pensamientos de esa pérdida, es cuando caemos en el sufrimiento. Y tenemos que tener cuidado porque el sufrir no es drenar el dolor y pasar por aquello. El sufrir no es que tengo que sufrir
porque me pasó esto y tengo que pasar por el sufrimiento. El sufrir es aumentar y dar larga a una situación dolorosa. La situación dolorosa sucedió cuando empiezas a crear más drama y más pensamientos alrededor de esa situación, ahí empiezas a sufrir. Y eso se empieza a alargar y alargar. Es ese sufrimiento el que hace esa herida todavía más profunda. Es ese sufrimiento el que hace que cueste tanto cerrar esa herida. Mientras más estamos en ese sufrimiento, pues cuando queremos que esa herida se empiece a cerrar, nos va a costar todavía muchísimo más. Y dependiendo de cuánto tiempo estemos en ese sufrimiento, cuando por fin esa herida se empieza a cerrar y tú empiezas a salir de eso porque te hartaste de sufrir, por cualquier cosita esa herida se vuelve a abrir y se vuelve a abrir y se vuelve a abrir. Ese es el peligro de el caer en el sufrimiento. Ese es precisamente el peligro. Mira, el sufrir no va a hacer que esa persona regrese a ti. El hecho de que sufras no va a solucionar esa situación. Al contrario, el sufrir te va a hacer que el dolor sea todavía más profundo y que dure más. ¿Ok? Entonces, empezamos a entender la diferencia entre el dolor y el sufrir, ¿verdad? Pero entonces la pregunta que seguro ustedes están haciendo, porque como dije anteriormente, no nos enseñan a sentir dolor, pero no alimentar ese dolor. No sabemos. Miren, en lo que sentimos el dolor caemos poquito a poco en el sufrimiento. Entonces, ¿cómo sentir el dolor y no sufrirlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo siento un dolor de una pérdida y no caigo en las redes del sufrimiento? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, miren, por eso es que el camino del autoconocimiento, y este es mi objetivo en estos videos que yo hago en YouTube y en mi canal de Instagram, es que tenemos que ejercitar nuestra mente, tenemos que controlar nuestra mente, estar conscientes para que cuando suceda una situación de dolor en nuestra vida, que va a suceder, porque todos perdemos cosas, todos perdemos seres queridos, gente se va a ir, gente va a venir, vamos a perder cosas, eso es lo que se llama el vivir. Mira, los únicos que no tienen problemas son la gente que ya está muerta, pero los seres humanos vamos a tener situaciones de dolor. Y el proceso del autoconocimiento y el de control mente y cuerpo nos va a ayudar a no caer en el sufrimiento, en el sufrir. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos una situación dolorosa es aceptarla, porque el sufrimiento también se puede definir como resistencia al dolor. Te resiste, no quieres esa situación. Por ejemplo, tu pareja te dejó. No lo aceptas, no lo quieres aceptar. Entonces, por eso, la manera como tú te resistes a esa situación es pensando, pero ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué? ¿Qué hice yo mal para que esto pasara? Entonces, estás viendo, la mente se apodera de ese dolor. Y entonces tú empiezas a pensar en ese sufrimiento, en ese dolor y en el pasado y a traerlo en tu presente. Entonces, el sufrimiento también es una resistencia a aceptar lo que sucede. Tienes que aceptar lo que sucede y sentirlo en tu cuerpo, porque
Vas a sentir, el dolor se siente. El dolor, no solamente el dolor físico si te cortas o estás enfermo, pero también el dolor emocional se siente en tu cuerpo. Siente el dolor emocional, pero no alimentes, como digo siempre, no alimentes con pensamientos negativos lo que sucedió. Si tu pareja te dejó por otra persona, no pienses, pero ¿quién será esa persona? Déjame buscarla en Facebook. ¿Quién será esto y por qué lo hizo? Todo eso es como andando y abriendo esa herida todavía más grande y más grande, más grande. Tenemos que controlar nuestra mente y es con la práctica. Practiquen, conózcanse ustedes mismos para que cuando sucedan esas situaciones van a ser difíciles. O sea, van a ser difíciles. Yo no voy a negar que no. Especialmente cuando se nos va un ser querido, cuando se muere un ser querido. Eso va a ser difícil, pero pasa por tu duelo, pasa por tu duelo. Mire, el ser humano, y esto lo dicen muchos psicólogos, se ha estudiado, las etapas del duelo. Y el duelo puede ser porque se te murió un familiar, una persona muy allegada. El duelo puede ser por un divorcio. El duelo puede ser porque una pareja te dejó. El duelo también puede ser porque se terminó tu trabajo, porque te botaron de tu trabajo y tú tenías muchos años. Esas son situaciones de duelo. Y las situaciones de duelo tienen 4 etapas que son normales, que la gente la va a pasar. Y son esas 4 etapas del dolor. Entonces, ¿cuáles son esas 4 etapas? La primera es, estás en shock, estás sorprendido por lo que sucedió, ¿verdad? Se murió un ser querido de repente, porque duele más cuando se mueren de repente de que una persona ya está enferma. Empieza por una etapa de shock. Después la segunda etapa es resistencia, resistencia al hecho. Y esa es la etapa más difícil. La etapa de resistencia que te niegas a lo que sucedió y entonces al negarte vienen muchos sentimientos de rabia, de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hasta rabia con la vida, rabia con todo. Y entonces en ese momento de resistencia es normal que caigas en resistencia, pero no te quedes allí mucho tiempo, ¿ok? No te quedes en la resistencia del hecho por mucho tiempo, porque ahí es donde vas a caer en el sufrimiento. Ahí, en esa etapa. Entonces, después de la resistencia, viene, que pasaste, viene el miedo. Y el miedo o la tristeza. El miedo es qué va a ser de mi vida sin esa persona, sin esa pareja. O cuando se te muere un ser querido, el miedo de que esa persona no va a estar allí, que no puedes tomar el teléfono y oírle la voz. Es el miedo, ¿qué va a ser de mí sin ella? Sin esa persona que quiero tanto. Entonces es una etapa de miedo. También no quedarse ahí por mucho tiempo, sentir el miedo, pero no alimentar el miedo con pensamientos. Y la última etapa del duelo es la aceptación, que es cuando ya empiezas a salir de ese duelo. Entonces miren, esas 4 etapas de un duelo, shock, resistencia, miedo y aceptación, dependiendo, son normales, es normal que tú caigas, pero no alimentes cada etapa con pensamientos. Pásala, respira hondo, medita. Si hablas con seres queridos o amigos que estén ahí para respaldarte, no hables de lo que te sucedió. Trata de distraerte con tus amistades. Y si vas a hablar, habla por 1 minuto o 2 y ya, y empiezas a hablar de otra cosa. Y eso no es que estás en negación de lo que pasó, no, es aceptarlo, tienes dolor, va a haber un periodo de duelo, pero no te quedes estancado en ninguna de esas etapas. En la etapa, el shock la pasas rápido, pero en la etapa de resistencia o en la etapa de la tristeza, porque si te quedas en la parte de la resistencia de lo que pasó, es con mucha rabia, y entonces allí empiezas a sufrir mucho y después te pasas a la etapa de la tristeza. Si pierdes mucho tiempo en la etapa del miedo, la tristeza, puedes caer en una depresión severa.
Entonces, miren, hay que empezar, así como hacemos ejercicio, así como nos tratamos de alimentar bien, empezamos a ejercitar nuestra mente, empecemos a controlarla. Mientras más nos controlamos más, mientras más nos llenamos de amor, de pensamientos positivos, de emociones lindas, cuando nos suceda algo malo en la vida, cuando suceda algo, alguna pérdida, pues vamos a estar mejor equipados, mejor condicionados para pasar por ese dolor sin sufrirlo, sin quedarnos. Y entonces ese dolor, porque el sufrimiento puede quitarte no solamente energía, te quita la vida, te quita la vida y después salir de ese hueco cuesta mucho. Entonces, no seamos víctimas, nadie es víctima de nadie. Pasa por tu dolor, pasa por tus etapas de duelo, pero no te quedes estancado allí. No te quedes, busca ayuda y vivamos la vida desde una perspectiva más saludable. Así como cuidamos nuestra salud, tenemos que cuidar nuestra salud mental. Es esencial para tener una mejor calidad de vida. Bueno, esta ha sido la reflexión, el tema que quería contarles, la diferencia entre el dolor que va a suceder y el sufrimiento. El sufrimiento es quedarse allí y, y de verdad puede traerte consecuencias en el futuro bien grandes si te quedas en ese sufrimiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuérdense de suscribirse al canal. Tengo videos todos los martes y los jueves con herramientas que te ayudan precisamente al autoconocimiento. Bueno, chao, bye.